sobre las elecciones legislativas provinciales en la provincia de Buenos Aires, que fueron el fin de semana pasado. Para ello, el Instituto Levenson se ha aliado con la Universidad del Salvador para presentarles este conversatorio con grandes expertos. En esta ocasión compartiremos estos próximos momentos con Facundo Galván, doctor en Ciencia Política, docente en grado y doctorado en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Católica Argentina, docente de grado en la Casa de Estudios en las que estamos presentes, la USAL, la UAI y también en la Universidad Nacional de Lanús. También estaremos compartiendo con Federico Aurelio, presidente de Aresco Julio Aurelio y consultor de líderes políticos y sociales en Argentina y la región. Es licenciado en Administración y contador por la Universidad Católica Argentina, actualmente presidiendo el Instituto Universitario River Plate. También estará con nosotros Gustavo Damián González, quien es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, con posgrado en Gobierno Local por Flaxo, máster en Sistemas Electorales por la Universidad de San Martín, doctorando en la Universidad de Buenos Aires. Él es director en investigación en la Universidad, en la UAI, dedicándose a la investigación en sistemas electorales. Fue director de Reforma Política en la provincia de Buenos Aires y es vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Político. Asimismo, también estará con nosotros Lara Golburu, politóloga y consultora en asuntos públicos, directora ejecutiva de Management and Fit, especializada en estrategia institucional, políticas públicas y liderazgo organizacional. Ella también es profesora en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Torcuato Di Tella. Es conferencista nacional e internacional sobre gobernanza, federalismo y sostenibilidad. Quien les habla es Tomás Marcheta, miembro del Instituto Levenson. Y bueno, un poco vamos a estar conversando sobre lo que les decía al principio, lo que fue las elecciones provinciales legislativas. Fue la primera vez que la provincia de Buenos Aires desdobló sus elecciones legislativas de lo que tiene que ver con las elecciones nacionales. Fue una elección en donde se renovaron 46 bancas de diputados y 23 bancas de senadores. Tanto diputados como senadores son seccionales. El peronismo ganó 6 secciones, la Libertad Avanza se alzó en la victoria con 2 de ellas. Y bueno, en este conversatorio un poco lo vamos a dividir en 3 ejes, si se quiere, para hacerlo un poco más ordenado. Antes de presentarnos un poco los ejes, quiero saber un poco cómo están, cómo vieron lo que ocurrió el domingo pasado. Bienvenidos, por supuesto, a lo que es esta edición de Voces de la USAL. Bueno, bienvenidos a todos también y muchísimas gracias por la invitación, tanto a la universidad como al Instituto Levenson. Son semanas movidas, ¿no? Han sido semanas movidas. Hoy a la tarde vamos a tener un anuncio del presidente de la Nación con el anuncio del presupuesto, pero que claramente, por lo que todos los analistas estamos viendo, va a tomar un poco el guante, o pareciera que va a tomar un poco el guante de lo que sucedió el domingo 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires, porque lo que pasa en Buenos Aires nunca queda en Buenos Aires, y mucho menos este año donde no tuvimos PASO, ¿no? Entonces la suspensión de las PASO hicieron que provincia de Buenos Aires pase a ser una especie de faro de lo que puede suceder el 26 de octubre, en realidad el 27, el día después, en cómo quede conformado el Congreso Nacional. Si bien ya habíamos tenido otras elecciones donde tampoco a la Libertad Avanza le fue demasiado bien, provincia de Buenos Aires, concentrando el 40% del padrón nacional, es por supuesto una provincia que se mira con detenimiento, y aparte teniendo también provincia de Buenos Aires la interna a carne viva, ¿no? En Fuerza Patria, y una interna que también se terminó dando en la Libertad Avanza. Entonces los dos principales contendientes tuvieron que trabajar sobre sus propias internas, presentarse a estas elecciones teniendo en cuenta esas internas, y eso marcó bastante el resultado de lo que sucedió el domingo 7 de septiembre. Bueno, Lara, vos con esto ya te metiste de lleno en lo que va a ser nuestro primer eje, que es el desdoblamiento como regla. ¿Ustedes cómo lo ven? Gustavo, no sé si querés profundizar. Bueno, tomando un poco lo de Lara, cuando estuve en la gestión en la provincia de Buenos Aires, una de las preguntas que teníamos era si alguna vez iba a ser posible que la provincia de Buenos Aires tenga elecciones propias autónomas, ¿no? Y por regla general la respuesta era prácticamente que no, por la logística que requiere y por la estructura que tiene la provincia de Buenos Aires a la hora de realizar la elección en un
un distrito que es tan grande como la República, como España, y con 135 municipios, con esto de las secciones electorales, y la complejidad que significa para el elector, y esto se vio el domingo, que era lo que estaba votando, ¿no? Hacía falta, y creo que hace falta, hacer mucha docencia cívica para que el votante entienda qué es esto de un diputado provincial y un senador provincial. Históricamente, cuando el votante iba a votar, vos le preguntabas qué categorías acababa de votar y rara vez te iba a contestar que votaba a un diputado provincial o un senador provincial con estas 8 secciones electorales, con lo cual es una elección que tiene es muy compleja, y que bueno, veníamos también de antecedentes de las provincias, salvo en el caso de Formosa, donde menos del 60% votaba, ¿no? Y acá preveíamos un ausentismo muy grande. La verdad que las expectativas eran menores, bueno, pasaron el 60% de votantes, y esto también tuvo un correlato con el resultado final de la elección, ¿no? En ese sentido, estamos hablando un poco de lo que fue la suspensión de las PASO. En ese sentido, ¿a quién benefició más en la práctica, digamos? ¿Al oficialismo, que fue quien avanzó con esto, con esta propuesta, o un poco ustedes podrían incluso decir a cierta oferta opositora? Yo considero que sin duda lo benefició al oficialismo provincial, a Kicillof. Esta fue la 11ª elección provincial del 2025. En las 10 primeras ganó en 9 ocasiones el oficialismo, en una sola, que fue la ciudad de Buenos Aires, que es un distrito especial donde es difícil la provincialización de la elección, y predominó la nacionalización. En las otras 9 ganó el gobierno provincial, el oficialismo provincial, de la misma manera que ganó el oficialismo provincial en la elección de la provincia de Buenos Aires. Gustavo recién contaba, si bien la división política es de 8 secciones electorales, sin duda lo que predominó en esta elección no fueron los legisladores provinciales, ya sea diputados o senadores provinciales, sino que sin duda lo que predominó fueron los concejales. Es decir, que no predominó la división de 8 secciones electorales, sino que predominó la división de 135 municipios. La ausencia de una boleta nacional, que generalmente es la que regula el voto en la provincia de Buenos Aires cuando se medía tantos cargos nacionales como provinciales, tenía en primer lugar el principal arrastre era el cargo nacional, en segundo lugar el concejal y muy pocas veces el legislador provincial. Entonces, en esta ocasión que no había legislador nacional, el legislador provincial siguió siendo poco relevante para el bonaerense y eligieron en función de los cargos de concejales. ¿En qué contexto y por qué ganan los oficialismos? No es que ganan los oficialismos simplemente porque deciden separar la elección y ganan. Ganan porque, en primer lugar, a nivel nacional, el promedio de evaluación de los gobernadores es más favorable que desfavorable. Entonces, por eso se atreven a separarse de la elección nacional y decir, bueno, ahora que se valore el acompañamiento o no a la gestión provincial. Y como tienen buena valoración, es que predominaron los oficialismos provinciales. ¿Y qué pasó en esta elección bonaerense? Donde decíamos que predominó la elección de los concejales. También predominó la buena evaluación que tienen en el promedio los intendentes de toda la provincia. No solamente del peronismo, que fue el espacio político que ganó con claridad la elección, sino de todos los espacios. El promedio de evaluación positiva de los intendentes de la provincia de Buenos Aires es 65% positiva. Entonces, no es de extrañar que, teniendo en cuenta que no había un cargo nacional, el bonaerense, cuando eligió el cargo de concejal, iba a predominar el tema de acompañar al intendente. Tan fue así que inclusive unos cuantos intendentes se presentaron como candidatos testimoniales para que al elector le resultara más sencillo que ellos estaban en la boleta. Sí. Retomo esto que es interesantísimo, que es hace un tiempo que en la provincia de Buenos Aires, en tu último libro se llama Buenos Aires es cosa de varones, con B larga. Y esto tiene que ver con una configuración de la provincia de Buenos Aires donde los manuales dicen que siempre la categoría mayor influye en la categoría menor. Y cada vez más hay un juego de doble entrada. La mayor influye en la menor, es decir, presidente a intendente, pero intendente hacia el presidente. Por eso las candidaturas testimoniales.
hay una cancha inclinada clara en la provincia de Buenos Aires, no solo del conurbano. Cuando se habla de varones, no es solo los varones del conurbano. De los 135 municipios, 98 intendentes se reeligen con cifras realmente impresionantes, donde se junta toda la oposición y no llega a los 60-65% que llegan los oficialismos, ¿no? Y en eso solamente un matiz, porque es verdad que todos los intendentes ganan, ¿sí?, en sus localidades, pero en esta elección en particular el Partido Justicialista o el peronismo o todo ese frente tiene 84 intendentes y ganaron en 100 municipios de los 135. Es decir, que el no peronismo, que tiene 51 intendentes, no ganaron todos. Con lo cual hubo una cancha inclinada mucho más por el lado del peronismo, por la resultante en general, que la de las oposiciones. Sí, ahí tomando lo que decían ambos, ¿no? Es interesante ver cómo en provincia de Buenos Aires son los intendentes los que fueron protagonistas de esta elección, porque si mirábamos al contrario del resto de las provincias, si mirábamos la mirada positiva respecto de la gestión de el Axel Kicillof, el oficialismo provincial, no era una mirada positiva. De hecho, la evaluación positiva de su gestión no llega al 40%, de acuerdo a los números que tenemos nosotras, va variando de consultora en consultora, pero tiene una imagen negativa la gestión provincial más que positiva. Entonces ahí se dieron dos juegos. Uno es la importancia de los intendentes y el arrastre de los intendentes hacia arriba, ¿no? El intendente, la boleta del intendente arrastrando la boleta del legislador provincial, y por otro lado también metió la cola en esto de que Fuerza Patria ganó en más municipios de los que gobierna, metió la cola la coyuntura nacional. La coyuntura nacional, especialmente la coyuntura económica y los casos de corrupción que se dieron durante el mes de agosto, que aceleraron los tiempos. Ya en el mes de agosto la corrupción había pasado a ser el primer problema para los argentinos y las argentinas, más allá de que la inseguridad es por lejos el primer problema a nivel provincial, pero esa combinación de intendentes más una situación económica bastante difícil es lo que explica un poco el resultado de la provincia de Buenos Aires. No sé, Facundo, si tenés algo para agregar. A ver, bueno, en primer lugar agradecer a la universidad y al Instituto Levenson por esta mesa, que me parece que es muy importante para analizar estos resultados. Aprovechando la mesa, me gustaría hacer una pregunta. Quizás el cambio de reglas electorales este año tiene por lo menos dos cuestiones que van a ser importantes de cara a octubre, ¿no? Por un lado, algo creo que ya dijo Damián, el hecho de que no haya PASO. Me acuerdo de las PASO de 2017, cuando el presidente Macri pierde en la provincia de Buenos Aires en las primarias y tiene tiempo, una capacidad de reacción para ganar en las generales la provincia de Buenos Aires. De alguna manera, el hecho del desdoblamiento que hizo el gobernador Kicillof no le da tiempo a Milei a tratar de reordenar o a tratar de rearmarse de cara a las elecciones de octubre. Funciona como una especie de paso esta elección. Y en segundo lugar, algo que también ha sido mencionado en la mesa es el efecto arrastre, ¿no? Esta fue una mini sábana, ¿no? Con dos paños, uno de legisladores provinciales y otro de concejales. Pero me pregunto, el hecho de que ya no haya arrastre en la boleta única, ¿va a incidir también favorablemente o al oficialismo nacional o a los oficialismos provinciales? No sé si... Yo creo que son juegos distintos. Me parece que son dos capítulos distintos. Porque primero, que hoy que estaban presentando las reglas electorales son totalmente distintas. Claro. Para la categoría de senadores y diputados provinciales, concejales y consejeros escolares, es con jare con piso. Y eso también estimula y desestimula a los partidos políticos. Esto es, para instalar un concejal en un municipio grande necesita 8,33% de los votos para acceder a un solo concejal. En los municipios más pequeños, 33% de los votos para un piso gigante. Claro, para quien no sabe, jare con piso, estás queriendo decir que hay que sacar muchos votos para poder meter un 8,33. Y en los municipios chiquitos, 33% para acceder a un concejal. Okay. Y ni hablar para consejero escolar. Sí. Con lo cual estamos hablando de, para acceder a un solo concejal en un municipio grande necesita unos 30.000 votos, 40.000 votos para acceder a un solo concejal, y eso estimula, desestimula. En diputados nacionales por DONT, es otra regla. La forma que se va a votar, formato papel,
boleta única por otra. La participación electoral, porque acá la participación electoral para mí fue determinante. Totalmente. O sea, el peronismo en general tiene 3,5 millones de votos Sí. en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. El no peronismo suele tener 2,5 millones de votos más o menos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el no peronismo obtuvo 700.000 votos menos de la media y el 65% fue a votar. Algo tiene para decir El esto. que no ¿no? fue a votar es no peronista, decís. Pareciera, por lo Ok. menos la foto que nos muestra, Bueno, No, ahí hay un dato. surge con claridad cuando uno agarra los datos de esta elección y los compara con la de medio término 2021 y 2017, por más que la de 2021 y 2017 tenían cargos nacionales, pero bueno, es Claro, la única no pega. comparación que se puede hacer. La pérdida del votante de Cambiemos 2021 respecto a lo que sacó Libertad Avanza el otro día es 1,5 millones de Exacto. votos. Ese 1,5 millones no lo ganó ni el peronismo ni los otros espacios. Ese 1,5 millones quedaron en la casa. Se quedaron en la casa, son parte de los 2 millones más de ausentes que hubo en esta elección, que ya totalizan 5 millones respecto a los 3 millones que ya se habían quedado en la elección anterior. Con lo cual, respecto a tu consulta de cómo va a incidir esto que se elige con una boleta única, que cargos nacionales y demás, yo te diría, es un cambio de 180 grados, pero el principal factor que va a incidir en el resultado electoral es los que se quedaron el otro día, el 7 de septiembre, Sí. que claramente perjudicaron a Libertad Avanza. El peronismo mantuvo muy bien su voto, al igual que los otros espacios. Si se quedan en la casa o no, digo, es el principal gran dilema de la campaña, independientemente que acá ya no va a haber arrastre de concejales, que ya no hay aparatos, que es una boleta única, es decir, que es otra metodología, pero igual, el principal factor es, primero, ¿qué pasó? ¿Por qué se quedaron en la casa? El 35% de los que votaron a Cambiemos en el 2021. ¿Se van a volver a quedar o no? Como planteabas vos, esto tipo primaria moviliza al votante no peronista que no quiere que vuelva a ganar el peronismo por una diferencia tan grande a ir a votar. Bueno, seguramente una parte de ese voto ausente se va a movilizar y es probable que la diferencia sea menor en respecto a lo que transitamos el 7 de septiembre. Lo que pasa es que ahí empiezan a jugar los otros factores del voto, es decir, del voto no peronista que no quiere, es esto, pero después creo que está planteado en una pregunta posterior, evaluaremos las razones por las cuales dejaron de ir a votar y se quedaron en la casa, ¿no? Sí, esto es, como decía Federico, es un llamado de atención al gobierno nacional que por ahora, y por ahí también podemos empezar a hablar del encuadre, ¿no? Por ahora no parece haber mostrado demasiada reacción respecto de eso, sino más bien acelerar o decir vamos a continuar por este camino. Digo, hoy el 53% a nivel nacional te está expresando sentimientos negativos respecto de la situación actual, ¿no? Y 8 de cada 10 te dicen que tuvieron que cambiar sus hábitos de consumo. Esto es prácticamente todos, tuvimos que recortar algo. Es ese porcentaje que se quedó, que no logró retener. De hecho, el peronismo pierde unos 320.000 votos respecto de 2023 y la Libertad Avanza se lleva 400 y pico mil más. O sea, el peronismo gana perdiendo votos, poquito, pero gana perdiendo votos. Y tiene que ver básicamente con que el competidor del gobierno nacional hoy es el ausentismo. O sea, hoy tenemos un nuevo partido en la Argentina, si quieren, haciendo una metáfora medio básica, pero que tiene que ver con aquel que dice no estoy de acuerdo con ninguno y no voy a votar, porque es muy difícil que el votante de Cambiemos 2021, 2023 o el votante de Libertad Avanza en segunda vuelta vaya a votar Fuerza Patria. Eso parece bastante improbable. Lo más probable es que se mueva a terceras fuerzas, como pasó en la segunda o en la cuarta. ¿Sí? Aquel que es un poquito más movilizado, probablemente un votante de más de 40 años, o que en las nacionales se vaya a esta tercer fuerza que está apareciendo de los gobernadores con una agenda clara
de reclamos al gobierno nacional, pero no atada a lo que sucedió en provincia de Buenos Aires ni a la cosmovisión de fuerza patria en provincia de Buenos Aires. Digo, ahí los gobernadores Santa Fe, Córdoba, Jujuy tienen otra mirada sobre la política nacional y eso va a tener que ver con cómo se plantea el encuadre. Por eso mencionaba al inicio, hay que ver qué pasa hoy cuando el presidente presente el presupuesto, si levanta o no levanta los reclamos de los gobernadores, si levanta o no levanta los reclamos de la microeconomía. Hay que ver qué pasa el jueves, parece una tontera, pero qué pasa el jueves cuando se levante el secreto de sumario respecto de los audios que claramente lastimaron al gobierno nacional en la campaña y hizo que mucha ciudadanía se desmovilizara. Entonces estamos frente a una ciudadanía y frente a un votante que es muy sensible a la coyuntura y que puede decidir inclusive en el último minuto qué es lo que va a hacer. Agrego una cosa a la pregunta de Hernán. Son dos juegos tan distintos que ahora en las elecciones de diputados los intendentes no van a ser testimoniales. Sabemos que en la provincia de Buenos Aires, como en algunas provincias, no hay disociación entre Estado, gobierno, partido político y persona. Es decir, todo el aparato, la estructura municipal no va a jugar de la misma manera. No digo que pongan el cuerpo blando, pero no van a poner el cuerpo tan duro los intendentes como cuando se juegan gobernabilidad, digamos, o concejales. Los intendentes son tan desaforados que quieren el 100% de los concejales. Y entonces ponen toda la carne al asador. Esta va a ser distinta. Y aparte, aunque pongan el cuerpo duro, el elector se acostumbró a ponerse, cuando es una elección provincial se pone el chip provincial municipal y cuando es una elección nacional es una elección nacional, con lo cual saben que no está en tela de juicio ahora el intendente ni los concejales y van a votar pensando en lo nacional. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué fue lo que más les sorprendió a ustedes del día de la elección de provincia de Buenos Aires? Yo tengo un hecho que me llamó mucho la atención, pero lo guardo para... Pero ustedes, ¿alguna cosa los agarró desprevenidos? Dijo, bueno, esto está fuera del libreto de lo que esperaba ver esta jornada electoral. ¿Hay algún dato particular que los sorprendió o nada? A mí, para nosotros la principal cuestión que nos sorprendió es que el ausentismo, que ya estaba previsto que iba a estar, digo, Gustavo nos contó que en algunos casos estaba previsto hasta más ausentismo, pero igual hubo 10 puntos menos, 10% menos de voto que el 2021, por lo cual hubo mayor con pandemia, digamos. Sí. Prácticamente 4 de cada 10 se quedaron en su casa, ¿no? Eso es una locura, pero bueno, es tremendo. Pero que el ausentismo afectara principalmente de una manera tan focalizado a Libertad Avanza, eso fue una sorpresa, porque uno podía presumir que el ausentismo, el desgano era con toda la dirigencia, pero en vistas a los resultados, el peronista igual fue a votar, sostuvo su voto, inclusive Lara nos contaba algo menos que el 2023, pero algo más que el 2021, con lo cual sostuvo su voto y le afectó con claridad al votante de Libertad Avanza. Ahora, ¿por qué le afectó tanto al votante de Libertad Avanza? El votante de Libertad Avanza tenía 3 pilares de acompañamiento al gobierno actual: la economía, la corrupción y el cambio que representaba respecto a la otra dirigencia. Pocos días antes de la elección vino la grave denuncia de corrupción. A partir de esa grave denuncia de corrupción, muchos de los que acompañaban pusieron en tela de juicio no solamente si realmente este gobierno combatía la corrupción, sino también si esa duda que tenían sobre la economía, porque venían acompañando no por la valoración presente de la economía, sino por la expectativa de que la economía iba a mejorar, si realmente este era un gobierno que estaba en condiciones de mejorar la situación económica. Y si es un gobierno que tenés dudas si va a mejorar la situación económica y tenés dudas si va a combatir la corrupción, entonces también se pone en tela de juicio el tercer pilar del acompañamiento, que es un cambio, que es algo distinto a los dirigentes anteriores. Ahora, ¿por qué ese voto no fue a otro espacio? Porque ese votante
que fue de Cambiemos y que ahora hubiera sido de Libertad Avanza, no tiene dudas de que los otros dirigentes, en especial el peronismo, no resolvieron la problemática económica y no combatieron la corrupción. Por eso es que no va ese voto a otros espacios, porque de eso no tienen duda. Entonces, lo que hacen es pasar del espacio que creían que estaba mejorando la economía, que creían que estaba combatiendo la corrupción, a, bueno, entonces en definitiva estos tampoco me quedo en casa y listo, porque no hay nadie que pueda resolver estas historias. Especialmente teniendo en cuenta que ese votante duro de Cambiemos y La Libertad Avanza son varones menores de 40 años que no se movilizan de manera orgánica como si los mayores de 40 años o las mujeres, que son las que han sostenido durante estos 2 años en todos los relevamientos, cada pregunta que hacíamos, el corte por edad y género, casi que nos daba sistemáticamente en este sentido, ¿no? Las mujeres o los mayores de 40 años son más bien opositores al gobierno nacional y tienen una imagen positiva más alta respecto de la gestión provincial, y los varones y los menores de 40 años tienen una imagen muy negativa de la gestión provincial y positiva de la gestión nacional. Ese dato es importante también porque el 51% del padrón en estas elecciones de 2027, las pasadas de provinciales, y el 49.9%, o sea, el 50% del padrón a nivel nacional, tiene menos de 39 años. Entonces, y en 2027 van a ser el 53% del padrón. Entonces, ese votante está mirando otra cosa, tiene una mirada muy negativa respecto del pasado, como decía Federico, sabe que eso no es opción y no encuentra opciones alternativas frente a este desencanto que se aceleró en agosto. No solamente el desencanto económico, que ya venía mostrando algún tipo de consecuencias en nuestras mediciones en los últimos 6 meses, sino que a esto se le suma la sospecha de corrupción y la medición que tenemos respecto de cómo impactó o no impactó. Bueno, el 56% nos manifestaba, no sé ustedes qué números tienen, pero nos manifestaba que el caso de los audios cambiaba su visión respecto de la gestión nacional. Entonces ahí se dio un combo de malestar económico y desconfianza política que hizo que muchos se quedaran en su casa. 2 cosas. Primero, esto de la prolijidad de la elección. La verdad que a mí me sorprendió porque la provincia de Buenos Aires es la primera vez, vuelvo a insistir con esto, pero es la primera vez que prepara sus elecciones con una complejidad muy grande. La única vez que había armado una elección autónoma fue en el año 94 sobre la Convención Constituyente, ¿sí? Y los resultados tardaron bastante en ser develados y solo era sí o no la pregunta, ¿sí? Y lo segundo, lo que entiendo como una paradoja que dice Lara. ¿Cuál veo en la paradoja? Era una elección que tenía un chip local seccional, como dice Federico, pero la gente lo pensó también a nivel nacional. Es decir, nos dice Lara, no, pará, los hechos de corrupción, haberse peleado con personas con discapacidad, haberse peleado con los jubilados, haberse peleado con los universitarios, no dejó nada en pie. Entonces, algunos castigaron, aunque sea con no tomarse el trabajo de ir a votar. Eso también es un castigo. Y eso me parece que requiere, y algún día podemos hablar profundamente sobre esto, de los ausentismos que está teniendo, porque esto realmente es peligroso. Esto atenta no contra un partido político, esto atenta contra la legitimidad del propio sistema de democracia representativa. ¿Qué nos pasa a los argentinos si el día de mañana va a votar el 30% o el 40% de los electores, ¿no? Me parece que ahí tenemos que poner un paraguas. Esperemos que esto sea una foto y no una película, ¿no? Bueno, ahí hay que derribar un mito, ¿sí? Porque sabemos que una institución que nos sanciona no es una institución. Hay que derribar el mito de que en la Argentina el voto es obligatorio. Dada la sanción que tienen no ir a votar, tenemos que sincerar que el voto en Argentina hoy es optativo, y especialmente para los menores de 40 años que saben perfectamente que no hay ninguna consecuencia, porque los que somos un poquito más grandes tenemos esa mirada todavía de cuánto nos costó la democracia. Para los más jóvenes la democracia es un given, es algo que está dado. Entonces, frente a la no sanción y la imposibilidad certera que ve la juventud de una caída
caída democrática, el voto hoy en la Argentina no es obligatorio y hay que empezar a trabajar sobre esto. O se lo vuelve realmente obligatorio porque la sanción funciona, o empezamos a pensar cómo podemos trasladar la importancia de la participación. Habiendo entonces abordado el primer eje, el desdoblamiento como regla, también un poco esta conversación entre nosotros 5 sobre los encuadres y las consecuencias, también puntualmente sobre la movilización y la participación que bien abordó Federico, nos queda una cuestión que tiene que ver con las perspectivas a futuro, ¿no?, de las fuerzas políticas que participaron. Puntualmente me interesa que charlemos un poco sobre el peronismo, que fue la fuerza que ganó las elecciones, por decirlo de alguna manera. ¿Creen que hay un punto en el cual se ordena el liderazgo del peronismo en torno al gobernador de la provincia, Axel Kicillof, sí o no? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, en nuestras primeras mediciones post elección del 7 de septiembre marcan una mejora en la imagen de Kicillof y una mejora en el posicionamiento de una pregunta que fuimos haciendo a lo largo de la discusión que tuve en los últimos meses con Cristina Kirchner sobre el liderazgo del espacio, una mejora en su posicionamiento respecto a Cristina, ¿no?, teniendo en cuenta aparte la dificultad que tiene Cristina con el tema de esta empresa. Con lo cual yo te diría que ha tenido como consecuencia un reposicionamiento de Kicillof, que ya venía teniendo un buen posicionamiento como dentro del peronista, como el actor que podía liderar el espacio en los próximos tiempos, en reemplazo de Cristina, y a su vez le ha permitido tener una mejora en general en la imagen. Porque si bien él es el autor y responsable de irresponsable de la separación de la elección, y por lo tanto el éxito de esa elección es el principal beneficiario, independientemente de que sabemos que incidieron los intendentes, que incidió en la economía, que incidieron varias cosas, pero es como lo que pasó en las 10 provincias anteriores, no es magia, es decir, la gente en definitiva eligió principalmente o no la continuidad de los oficialismos locales. Pero eso, sin duda, la discusión que tuvo, sobre todo interna, por esa elección, es que a partir del buen resultado lo posiciona bien en lo que se viene del peronismo. Lo cual no significa que ya esté todo el peronismo nacional alineado con Kicillof, ni mucho menos, ni tampoco que sea suficiente como para que sea un candidato que esté hoy en capacidad de ganar una elección nacional, teniendo en cuenta que es muy probable que se transite un escenario de balotaje donde necesitas tener un voto más que el 50%, y el desgaste del peronismo y del kirchnerismo en particular sigue vigente en un porcentaje importante de la sociedad, con lo cual no es que está directamente alineado el liderar el peronismo con ser el próximo presidente, sino todo lo contrario. Tiene el desafío, si él sostuviera el liderazgo del peronismo, de ampliar el peronismo y de presentar otro espacio, otra fuerza política que el elector vea que no solamente representa el núcleo del kirchnerismo, sino que sea más amplio que el kirchnerismo y más amplio que el peronismo. Bien. Sí, Clara, sí. Creo ahí, tomo lo que dice Federico, y dos cosas que son históricas del peronismo. El peronismo lo lidera quien gana elecciones. Y eso ha sido histórico. Es muy difícil que el peronismo nacional acompañe, o sea, que las otras provincias acompañen a un candidato que no gana elecciones. En ese sentido, creo que el gobernador Kicillof tiene un paso hacia adelante para liderar el peronismo dado, que es haber ganado su propio territorio. Pero, y acá por ahí me salgo de lo politológico y lo metodológico, pero es una frase bastante conocida en la política: falta mucho para 2027. Creo que lo que está en juego, lo que debería estar en juego dentro del peronismo es quién lidera estos 2 años que le quedan al gobierno nacional, de alguna manera, y sabemos que el que suena, suena, ¿no? Digo, esa es una frase bastante conocida en las unidades básicas, en los comités, en los ateneos, que quien suena demasiado rápido suena hacia el final y no termina siendo elegido. Falta mucho tiempo
Y vamos a ver cómo se ordena también Fuerza Patria en estas elecciones de octubre, que son 24 elecciones distintas, ¿no? Ya también eso, veíamos las reglas electorales, veíamos cada provincia va a tener su propia dinámica, y de nuevo acá tenemos una fuerza de gobernadores que es nueva, donde hay peronistas, hay expro, y se están encolumnando todos detrás de algo que ha sido el bajo continuo de la política argentina desde 1820 en adelante, que es cómo los gobernadores se relacionan con el gobierno nacional. Cuando el agua baja, y acá me voy a hacer de las palabras de Luis Tonelli, cuando el agua baja, lo que vemos, vieron cuando baja el río, vemos todo lo que la gente tiró al río. Bueno, cuando el agua baja, quedan los gobernadores, y en estos 2 años que restan, creo que van a ser figuras importantes de la política argentina, más allá de lo partidario. Sí, yo creo que el gobernador tiene para festejar, no tiene para cantar el triunfo final. Lo viejo no termina por morir, lo nuevo no termina por nacer, los gobernadores también van a querer ocupar un espacio. Siempre esa tensión entre los gobernadores y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Está los liderazgos porteños o los de la provincia de Buenos Aires con los liderazgos del interior, eso existen. También es verdad que Kicillof le salió todo bien en esta oportunidad, pero jugaba con la fórmula de Coca-Cola, que son los intendentes. Eso, aparte de los gobernadores, es la fórmula de Coca-Cola. Eso los intendentes no pierden. Y entonces eso jugaba a beneficio de Kicillof. Y lo último tiene que ver con esto, el peronismo cuando no está en el poder, o sea, cuando está en el poder, ya está, salvo el extraño caso de Alberto Fernández, pero después todo peronista que fue presidente encolumnó. Y cuando no está en el poder, no encolumna. Y entonces es un problema porque es la disputa por el liderazgo, y en el peronismo esto es central, el liderazgo. El otro conflicto lo tienen los otros partidos políticos, especialmente en la provincia de Buenos Aires, el radicalismo, que gobierna 25 intendencias y que en esta oportunidad quiso una ancha avenida intermedio del medio que no fue ancha, fue muy angostita, y entonces tiene un dilema, porque esos radicales que en algunos casos en los sectores más alejados del conurbano son más conservadores, y en el sector más conurbano son más socialdemócratas. ¿Y qué va a pasar con ese radicalismo? ¿Va a ir con la Libertad Avanza y va a agachar la cabeza, o se va a nuclear el peronismo, o va a seguir insistiendo por esa avenida del medio? Ahí, Gustavo, me interesa preguntarte, justo hablabas de que si se quiere puede ser un clivaje dentro del radicalismo, esto de la estrategia metropolitana versus la estrategia del interior. No sé si ves ahí un ruido o algo que se pueda profundizar. Es que el ruido hace mucho tiempo, creo yo, ¿no? Me parece que los partidos políticos, no hay más partidos políticos nacionales. La Argentina es una federación de partidos. Ser peronista en La Pampa es distinto a ser peronista en Jujuy o en el conurbano bonaerense o en Tierra del Fuego, y el radicalismo pasa exactamente lo mismo, y encima cada intendente atiende su juego, ¿no? Porque ante la debacle de un radicalismo que parece que viene con una debilidad estructural, entre otras cosas porque no tiene liderazgo, cada gobernador intenta atender su juego. Y por supuesto que ocurre cosas distintas en la provincia de Buenos Aires con el conurbano. De hecho, hoy el presidente de la Unión Cívica Radical es Martín Lustó, y los gobernadores de las provincias, muchos hasta lo desconocen, ¿no? Así que está el radicalismo, que es un partido que tiene una estructura fenomenal y que cualquier partido político lo quisiera tener de aliado, está con un problema porque no tiene liderazgo y porque no hace pie, especialmente en las grandes ciudades, salvo Santa Fe. Ahí, aprovechando que estamos en una universidad y que estamos en ciencia política, me hago de las palabras también de Marcelo Escolar, ¿no? Nosotros hemos construido post-democratización del 83 una imagen de la existencia de partidos nacionales, y lo que vemos es que hay una ficción, dice Marcelo, de partidos nacionales, cuando en realidad lo que tenemos son estructuras que se encolumnan, condicionadas por las reglas electorales para las elecciones nacionales, pero después el funcionamiento diario, inclusive lo vemos en el Congreso, no es el funcionamiento de partidos nacionales que obedecen a un liderazgo nacional,
sino que hay negociaciones que tienen que ver con la pertenencia a los propios territorios. Digamos, cuando esto lo vimos con ley de bosques, lo vimos con ley de glaciares, lo vimos cuando se tuvo que sancionar IBE. No existe esta idea de partidos nacionales encolumnados detrás de una sola persona o detrás de un solo liderazgo, sino que lo que tenemos son negociaciones de federaciones provinciales que adoptan una forma nacional dependiendo de la coyuntura. A mí me interesa puntualizar en esta ventana que abrías, Gustavo, que tiene que ver con esto de un poco también lo dijiste, Lara, el tema de las terceras vías. En ese sentido, ¿qué margen real tienen para construir, primero, una oferta provincial potente en la provincia de Buenos Aires? Recordando que somos, si se cuenta incluso la participación de este espacio de hechos en la segunda sección, obtuvo en total unos 5 diputados provinciales y unos 2 senadores provinciales. Digo, ¿qué margen tienen para construir algo potente de cara a la sociedad partiendo de esta base? Mira, de acá a la elección de octubre hay poco tiempo y por lo tanto poca maniobrabilidad para tener una relevancia nacional, excepto el tema de ya no el espacio Somos Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, sino principalmente podemos pensarlo en esta alianza de gobernadores, que se espera una buena elección de Schiaretti en Córdoba. Habrá que ver cómo le va a Sadir en Jujuy, que viene de ganar la elección provincial. Habrá que ver cómo le va finalmente a Puyaro, que no tiene la misma fuerza para una elección nacional que para la elección provincial. Pero digo, como un espacio presente, seguramente va a quedar en este tercer lugar bastante meritorio el espacio de los gobernadores. Ahora, pensando en el 2027, y hay una dependencia para la capacidad o la potencialidad de crecimiento que tiene este espacio, que es cómo evoluciona el humor con el gobierno nacional. Mucho más que cómo evoluciona el peronismo, porque el peronismo tiene su núcleo de apoyo, por ahí no puede crecer demasiado, pero difícil que decrezca. Fíjense que a nivel nacional lo que uno visualiza para esta elección es bastante parecido a lo que tuvo en la elección 2023 Sergio Massa y a lo que tuvo en las elecciones intermedias el peronismo. Con lo cual, el principal escenario o electorado que puede apuntar este tercer espacio es aquel no peronista que en su momento acompañó a Cambiemos, que después acompañó a Milei y que si no estuvieran cumplidas sus expectativas en este gobierno, seguramente va a buscar otra opción y ahí es donde tiene este espacio de gobernadores, que después tendrán la durísima disputa entre ellos de, bueno, hay que elegir uno que sea el que disputa y ahí entonces, porque de ese espacio de gobernadores hay unos cuantos que quieren ser el número 1 de ese espacio. Entonces, no es que es un espacio que ya ha resuelto su liderazgo, es un espacio que hasta ahora todo bien, son todos amigos porque no se tiene que elegir quién va a ser el número 1, pero el día que lo tengan que elegir ahí van a aparecer las diferencias, como suele suceder en todos los espacios políticos, ¿no? Coincidiendo con esto totalmente, para eso fueron incorporadas las PASO, que recuerdo que fueron suspendidas, no fueron eliminadas, con lo cual se podría reflotar y eso, para que la sangre no llegue al río, podría competirse eso en unas PASO. La gran pregunta es esa, esta avenida del medio, ¿se puede ampliar, se puede ensanchar? Y ahí Federico dijo algo, va a tener que ver con el humor político, va a ver cómo llega este gobierno al último año de su mandato. Si llega fortalecido, me parece que ese espacio queda muy pequeño. Si termina debilitado y sigue abriendo frentes de batalla por todos lados, bueno, va a venir un poco más condicionado, que va a tener que condicionar también en el proceso de formación de las listas, porque esto no hablamos, pero también en este proceso de formación de las listas, el PRO fue totalmente ninguneado en el proceso de conformación de listas en la provincia de Buenos Aires. Y la Libertad Avanza vino y dice, nosotros nos quedamos con todo. Y cuando vos tenés sociedades, esas sociedades se ven resentidas por temas de esta naturaleza. Entonces,
esa posibilidad de una tercera vía también va a tener que ver con esa osadía de estos gobernadores, ¿no? Porque si la foto de hoy es que las terceras vías saca el 5% de los votos, ¿qué intendente va a decir voy de vuelta por esa tercera vía cuando va a perder la intendencia? ¿Qué gobernador va a decir voy por esa tercera vía cuando me quedo debilitado? Así que eso va a tener que ver también con la osadía, con el humor social de la gente y con la posibilidad de un armado ahí de una tercera esfera, ¿no? Sí, esta tercera opción federal, si bien se plantea como con una mirada al 2027, sí, es claro que la estrategia ahora tiene que ver con muchas cuestiones que se fueron dando, entre ellas también el 54% a nivel nacional de rechazo a los recortes a las provincias. Digo, es un gobierno que ha abierto, el oficialismo nacional ha abierto muchos frentes, y es ahí, en esos frentes abiertos, especialmente los vinculados a los sectores productivos provinciales y los reclamos de los sectores productivos provinciales, que abreva esta tercera vía federal. Pero pensar qué puede pasar con esto en 2027 me parece que todavía es muy osado. Probablemente, como decía Federico y como decíamos recién, tenga una buena performance a nivel provincial, o sea, cada gobernador en su provincia, Puyaro en Santa Fe, Schiaretti en Córdoba, Conchar Llora, Vidal en Santa Cruz, tengan buenas performances ahí. Dudoso que esa performance se repita en las provincias donde no están esos gobernadores. Sí, lo que se volvió esta tercera fuerza es una especie de trinchera para algunos y ambulancia para otros de acá a octubre. 27 de octubre la negociación va a ser otra, va a ser mucho más coyuntural en el Congreso, porque hay muchas medidas que todavía están reclamando, especialmente los sectores productivos, que están hablando muy fuertemente de la reforma impositiva y de la reforma laboral. Una reforma laboral que de hecho ya está hecha, porque el porcentaje de ciudadanía que tenemos trabajando por fuera del mercado formal es muy grande. Entonces ahí vamos a ver cómo se resuelve eso. Esa va a ser la negociación en el Congreso con las provincias. Y otra cosa va a ser, entrado el 2027, empezar a pensar si hay reelección, no hay reelección, y quién encabeza la opción alternativa al oficialismo nacional. Sin dudas. Estamos llegando a lo que es un poco el cierre de este ciclo Voces del OSAL especial de las elecciones legislativas provinciales de la provincia de Buenos Aires. Tenemos dos preguntas del público que tienen que ver netamente con lo sucedido en las elecciones provinciales. La primera tiene que ver con cómo se explica el resultado de la cuarta sección electoral. Para recordar un poco, se elegían 7 senadores provinciales, de los cuales Fuerza Patria se quedó con 3, La Libertad Avanza se quedó con 2 y Somos Buenos Aires se quedó con 2. No sé si ustedes tienen alguna explicación para ese resultado. Ahí en Somos Buenos Aires tenía de candidato a Petreca, intendente de Junín, que tiene buen reconocimiento en toda la sección y que le permitió tener una buena elección. De la misma manera que en la segunda, que fue donde Hechos obtuvo 2 senadores, tenía a Pasaglia de candidato, que también fue intendente de San Nicolás, el hermano es intendente, y tienen un buen reconocimiento en toda la sección. Cuarta sección electoral, 8 intendentes no son peronistas, es decir, ahí la cuarta en general es un voto histórico no peronista, y la segunda sección electoral, que son 7 intendentes también que no vienen del peronismo, es donde se hacen fuertes, ¿no? Distinta la realidad de la quinta, que la quinta tiene 15 intendentes que no son peronistas, y los resultados fueron distintos, pero en la cuarta sección electoral era lógico que, es más, se esperaba en realidad mucho más votos del no peronismo. Lo que pasa es ahí claramente se desdobló en La Libertad Avanza y en Somos, ¿no? No sé, Exacto, sí. Y en el ausentismo. Bien, no sé. Creo que el resultado seccional, esa sección celeste que vemos, tiene que ver con ese desdoblamiento del voto entre Somos y La Libertad Avanza, y un ausentismo que desengañado con todo, especialmente para la cuarta sección y para la segunda, pero la cuarta sección es el corazón, casi el corazón productivo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay una situación de obra pública que tiene bastante enojado al votante de la cuarta, entonces eso explicaría estos resultados.
Ahí también tenemos otra pregunta también del público, en línea un poco con lo que decías vos, Gustavo, respecto del armado de La Libertad Avanza. Preguntan puntualmente cómo el armado de Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, con candidatos de, si se quiere, pasados zigzagueantes en otras listas y otros espacios políticos, con ideologías quizás incluso en la antítesis de lo que es lo libertario, afectó al voto libertario en la provincia de Buenos Aires en las secciones. Bueno, ese armado fue raro, ¿no? Porque, bien decía Lara, el votante, por lo menos el votante original, después fue cambiando un poco, pero el votante original, el pesado, digamos, de Milei, eran jóvenes hombres, ¿no? Y sin embargo eso no se vio reflejado en las listas. Ni siquiera la capacidad de poder mechar, ¿no? Aunque sea, podían haber puesto algunas figuras que venían de otros partidos políticos, pero poder haber innovado con otras figuras. Esto no ocurrió. Y claro, el resultado final algo tiene que ver eso, ¿no? Los jóvenes no se sentían representados por una lista en la cual no estaban representados los jóvenes. No sé, Lara. Es otro factor Sí. más que hacía poco atractivo a Libertad Avanza para el bonaerense y por el cual decidió quedarse. No fue el principal factor, sin duda, es decir, aunque hubieran puesto jóvenes, no tiene hoy nivel de conocimiento los dirigentes jóvenes de Libertad Avanza como para traer voto, pero seguramente no fueron ni los candidatos ni la campaña algo atractivo para el votante de Libertad Avanza. Sí, coincido. Quizás haber puesto jóvenes o esta interna, hablábamos al inicio, ¿no? Tanto Fuerza Patria llega con una interna a esta elección en una unidad que mostraba algunos roces, inclusive durante la campaña, pero también la Libertad Avanza llega con una interna bastante importante que tiene que ver con las juventudes representadas en las Fuerzas del Cielo y el armado de Sebastián Pareja. Con el diario del lunes podríamos decir que quizás hubiese habido una campaña distinta, si hubiera habido más incorporación de jóvenes. La verdad es que no lo sabemos. Creo que lo que más influyó en el resultado de la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires tiene que ver con la situación material del día a día, especialmente en el conurbano, donde la economía diaria se está volviendo difícil, a lo que se le sumó este descontento respecto de la transparencia. Bueno, estamos ya llegando, como decía, al cierre. Les quiero proponer una última pregunta, si se quiere, quizás un poco lúdica. Si ustedes fueran asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires y tuvieran la potestad para definir ciertas cosas, ¿qué le recomendarían para el próximo ciclo electoral en términos de la provincia de Buenos Aires? ¿Institucional, el desdoblamiento o sostenerlo como una opción de acuerdo a la coyuntura? Sostenerlo como una opción de acuerdo a la coyuntura. Creo que la provincia de Buenos Aires empezó en este ciclo electoral un camino que ya el resto de las provincias conocen mucho más acabadamente, que es la posibilidad de jugar con el desdoblamiento o no, dependiendo de la coyuntura política nacional. En este caso salió bien, puede salir mal, ha habido otras provincias donde salió bien o le salió mal, pero la libertad de poder, la provincia de Buenos Aires, tener control sobre su propio calendario electoral, creo que es una puerta que se abrió y que habría que dejarla al menos entreabierta. Yo quiero responderle a los jóvenes estudiantes de por qué estamos acá. Chicos, si ustedes estudiaran ciencia política en Noruega, sería muy aburrido, y esto es muy divertido. O sea, Argentina siempre nos invita a nuevas coyunturas, entonces justamente la respuesta es esa. La política es una película, o sea, nunca lo vean como una foto. Entonces, las estrategias a llevar adelante, ¿quién hubiese dicho antes de las PASO que Milei iba a llegar a ser presidente? Sinceramente, muy pocos o casi nadie. Con lo cual, lo que hoy es, mañana puede no ser. Entonces, desdoblamiento no, va a tener que ver con las estrategias del momento y el lugar. Y sí, lo que le recomendaría al gobernador es que abra puentes, porque con eso solo no llega. Necesita un montón de actores más que tienen que incluirlo para que dentro de 2 años, que es un juego de suma cero, gana uno y los demás pierden, llegue por primera vez un gobernador de la provincia de Buenos Aires
que es casi un presidente paralelo a ser presidente de la nación, que eso nunca ocurrió, por lo menos en elecciones, ¿no? Federico. Coincido con los colegas, ¿no? El tema de que es una decisión que se tiene que tomar de acuerdo a la coyuntura y también la necesidad que hablábamos antes de que Kicillof, su desafío no es solamente liderar el peronismo, que ya tiene flor de desafío porque hay que lidiar con todos los dirigentes del peronismo, sino también ampliar al peronismo en vistas a la elección nacional 2027. Y ya que hablamos de historia de los partidos políticos argentinos, le recordaría Cafiero en 1987. Él era presidente del Partido Justicialista, gobernador de la provincia de Buenos Aires, había ganado su interna, ¿no? Nada menos que en una interna muy fuerte con los sectores sindicales, dominaba el peronismo y era el traje presidencial. Yo esto lo estudié para mi tesis, en todos los diarios le habían puesto el traje de presidente, con muchos más recursos que los que hoy tiene Kicillof, porque él era indiscutiblemente el líder del partido y gobernaba la provincia de Buenos Aires con una mayoría abrumadora. No tenemos que perder de vista que es un larguísimo plazo 2027 en Argentina, ¿no? Entonces mantener cohesionado al peronismo le va a costar, como le va a costar a todas las demás fuerzas políticas, volverse una oferta. No es solamente un problema del peronismo. Todas las fuerzas políticas tienen que tratar de llegar a 2027 diciendo que tienen un presidenciable con capacidad de derrotar al otro modo del electorado, ¿no? Los no peronistas, si es alrededor de Milei o alguna figura política salida de fuerzas más de centro como somos, y el peronismo demostrar que es capaz de mantenerse cohesionado bajo una sola figura, lo cual también es un desafío muy grande, en el cual Kicillof sale con una ventaja, pero desde ninguna manera me parece que no es definitoria, ¿no? Bueno, agradecerles a los cuatro, gracias Facundo, gracias Gustavo, gracias Lara, gracias Federico por este intercambio, este conversatorio que tuvimos sobre las elecciones legislativas provinciales de las provincias de Buenos Aires. Gracias también a los alumnos y alumnas que están ahí escuchando. Gracias también a las autoridades de la Universidad del Salvador, de la carrera de Ciencia Política, por este espacio. Esto es Voces de la USAL. Yo soy Tomás Marcheta del Instituto Levenson y aquí concluimos este conversatorio. Muchas gracias. Gracias. Menos cuarto. En el medio de todo, mi hija volvió de la escuela, ¿no? Desarmó la alarma y me llamaban. Sí, a mí me preguntaban qué almorzar, pero bueno. Ahora la voy a llamar. Ahora tengo que empezar a responder cosas. Y abrir la heladera. Mientras no hayan mandado a la policía, está todo bien. No, ellos van, miran de afuera y listo.